Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre, espero que estén pasando un día increíble y que la energía positiva los acompañe. Hoy tengo un tema que sé que les va a interesar muchísimo, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísimas especulaciones y que, bueno, finalmente vamos a desentrañar. Hoy vamos a hablar sobre una de las relaciones más mediáticas y comentadas del mundo del entretenimiento turco, la de Demet Özdemir y Can Yaman. Y específicamente vamos a hablar sobre la confirmación de Demet, de que Can ya no está en su vida. Sé que muchos de ustedes, como yo, han seguido esta historia de cerca, han sentido curiosidad y han querido saber la verdad. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en los detalles, en las declaraciones, en todo lo que sabemos hasta ahora. Prepárense para un análisis exhaustivo de esta relación que marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento turco. Antes de empezar a hablar sobre todo el asunto, quiero pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido fresco, interesante y que, lo sé, les encanta. No se lo pierdan. Bueno, vamos directo al grano. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue intensa, para decirlo suavemente. Empezaron a generar rumores durante la filmación de la exitosa serie Erkenci. La química entre ellos en la pantalla era innegable y la gente, por supuesto, empezó a especular sobre si esa chispa se extendía fuera del set. Era imposible ignorar la magia que emanaba de cada escena en la que compartían pantalla, y la curiosidad del público se disparó. ¿Era real? ¿Era solo actuación? La intriga era palpable. Al principio, ni Demet ni Can confirmaron ni negaron nada. Jugaban con la intriga, dejaban pistas en redes sociales, asistían a eventos juntos, todo esto alimentaba la curiosidad de sus fans y de los medios de comunicación. En las redes sociales, los hashtags relacionados con ellos se disparaban, los montajes con sus fotos y vídeos inundaban la plataforma, y las teorías sobre su relación se multiplicaban. Las entrevistas se convertían en un juego de preguntas y respuestas sutiles, donde cada gesto, cada mirada, era analizado con lupa. Pero con el tiempo la situación se hizo más evidente. Empezaron a ser vistos juntos en situaciones más íntimas, hubo fotos, declaraciones de amigos cercanos que daban a entender que sí, que estaban saliendo. Y por supuesto, las redes sociales explotaban cada vez que aparecían juntos. La discreción inicial se fue diluyendo y las pruebas se volvieron más contundentes. Vídeos de ellos tomados de la mano, besándose, compartiendo momentos especiales en lugares románticos, todo esto alimentaba la confirmación tácita de su relación. Para aquellos que no estén familiarizados, Demet Özdemir es una actriz turca talentosísima, conocida por su belleza, carisma y su trabajo en numerosas series de televisión y películas. Su carrera ha estado marcada por papeles memorables y una versatilidad que le permite interpretar tanto personajes dramáticos como cómicos. Su estilo, su elegancia y su cercanía con sus fans la han convertido en una de las figuras más queridas del panorama turco. Su sonrisa contagiosa y su habilidad para conectar con el público la han catapultado al éxito. Can Yaman, por otro lado, es un actor turco con un atractivo impresionante conocido por su participación en series como Erkenci y Dolunay, que también le ganaron fama internacional. Su físico escultural, su carisma y su talento actoral lo han convertido en un ídolo de masas. Su popularidad trasciende las fronteras turcas, y sus fans de todo el mundo siguen de cerca cada uno de sus proyectos. Su presencia en eventos internacionales y su participación en campañas publicitarias lo han consolidado como una de las estrellas más brillantes de Turquía. Juntos, Demet y Can formaban una pareja que acaparaba todos los titulares. Su belleza, su talento y su química en la pantalla los convertían en la pareja perfecta para muchos. Las revistas del corazón, los programas de televisión y las redes sociales se rendían ante su encanto. Eran la pareja soñada, y su relación parecía sacada de un cuento de hadas. La relación, como dije, fue intensa. Los fans estaban enamorados, y la pareja parecía estar viviendo un cuento de hadas moderno. Viajes, fotos románticas, declaraciones de amor. Todo parecía perfecto. Compartían momentos especiales, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, y parecían estar construyendo una historia de amor que prometía durar para siempre. Se les veía felices y enamorados, y sus fans vibraban con cada nuevo gesto de afecto.
Pero como en muchas historias de amor que se viven bajo el escrutinio público, la presión, las expectativas y, a veces, las diferencias personales pueden pasar factura. La fama, los compromisos laborales, la constante exposición mediática, todo esto puede generar tensiones en una relación. La falta de privacidad, la exigencia de los fans, los rumores y las especulaciones pueden desgastar incluso las relaciones más fuertes. Y eventualmente llegó el momento que nadie quería, el anuncio de la separación. Sin embargo, la forma en que esta separación se manejó fue, digamos, un poco nebulosa. No hubo una declaración oficial conjunta, no hubo una confirmación directa de ninguno de los dos. Simplemente dejaron de aparecer juntos, dejaron de mencionarse en las redes sociales y, poco a poco, la historia parecía diluirse en el olvido. Este silencio o esta falta de claridad solo alimentó la curiosidad y las especulaciones. Durante mucho tiempo, el misterio rodeó los motivos de la separación. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidades? ¿Problemas de incompatibilidad? Las preguntas se amontonaban y la falta de respuestas solo alimentaba las especulaciones. Los medios y los fans intentaban descifrar el enigma, buscando pistas en cada foto, cada comentario, cada silencio. Se especulaba sobre posibles terceras personas, sobre diferencias de carácter, sobre presiones laborales. Las teorías eran innumerables. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿cómo llegamos a la confirmación de Demet de que Khan ya no está en su vida? Pues bien, esto es algo que sucedió recientemente. En una entrevista, en la que se le preguntó directamente sobre su relación con Khan, Demet, sin rodeos, respondió. No huyó de la pregunta, no se escudó en evasivas, sino que, con una honestidad que muchos valoraron, afirmó que la relación había terminado y que Khan ya no era parte de su vida. La declaración de Demet fue concisa, directa y, sobre todo, definitiva. No hubo lugar a interpretaciones. Dijo que la relación había sido importante, pero que por diferentes razones, había llegado a su fin. También destacó que aunque habían compartido momentos especiales, ahora ambos estaban enfocados en sus propios caminos y que cada uno seguía adelante con su vida. Esta declaración supuso un punto final a las especulaciones y cerró el capítulo de su historia de amor. Lo que más llamó la atención de esta confirmación fue la madurez y la serenidad con la que Demet abordó el tema. No hubo drama, no hubo resentimiento, sino una aceptación de la situación y un deseo de pasar página. Esto sin duda habla de su crecimiento personal y de su capacidad para manejar la exposición pública de su vida privada. Demostró ser una mujer fuerte, que ha aprendido a proteger su intimidad sin dejar de ser fiel a sí misma. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta confirmación? Bueno, en primer lugar, cierra definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación. Aunque los fans, siempre soñadores, tenían la esperanza de que volvieran, las palabras de Demet son claras: la relación ha terminado y no hay vuelta atrás. Esta confirmación pone fin a las ilusiones de quienes anhelaban verlos juntos de nuevo. En segundo lugar, esta confirmación permite a ambas partes enfocarse en sus carreras y en sus vidas personales, sin tener que lidiar con las especulaciones y el escrutinio mediático constante. Demet y Khan pueden seguir adelante cada uno por su lado, sin que el pasado interfiera en sus proyectos futuros. Esta separación definitiva les libera de la presión de mantener una imagen pública conjunta y les permite tomar sus propias decisiones profesionales y personales. Y por último, la confirmación de Demet envía un mensaje importante: el respeto a la privacidad y la honestidad son fundamentales. Demet eligió hablar con la verdad, sin tratar de esconder nada, y eso merece un aplauso. Además, demuestra que es una mujer fuerte, segura de sí misma y que está dispuesta a afrontar las situaciones de frente. Esta actitud transmite un mensaje de empoderamiento y de autenticidad que inspira a muchos. Es importante destacar que aunque la relación entre Demet y Khan haya terminado, eso no quita el cariño que sus fans sienten por ambos. Ambos son artistas talentosos y queridos, y sus seguidores, sin duda, seguirán apoyándolos en sus proyectos futuros. La vida continúa y cada uno tiene derecho a rehacerla. El final de una relación no significa el fin de su carrera ni de su felicidad. En cuanto a las razones específicas de la ruptura, Demet no entró en detalles, y eso es completamente comprensible. Es su vida privada, y tiene derecho a protegerla. Lo importante es que ambos han tomado caminos diferentes y que, por lo menos públicamente, han demostrado respeto mutuo.
El respeto a la privacidad es fundamental, y la decisión de Demet de no revelar los detalles de la ruptura es una muestra de madurez y de consideración hacia ambas partes. La industria del entretenimiento turco, como cualquier otra industria del entretenimiento a nivel mundial, está llena de historias de amor y desamor. La presión de la fama, las agendas apretadas. La constante exposición mediática, todo esto puede poner a prueba cualquier relación. Y aunque la relación entre Demet y Can no haya prosperado, su historia ha servido para alimentar la fantasía y la ilusión de millones de personas. La vida de las celebridades no es siempre lo que parece. Detrás de las alfombras rojas, las portadas de revistas y los eventos glamurosos, hay seres humanos con sentimientos, miedos y anhelos. La relación de Demet y Can, como cualquier otra relación, tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de dificultad. Y al final decidieron tomar caminos separados. La madurez con la que Demet ha abordado esta situación es digna de admiración. Ha demostrado ser una mujer fuerte, que ha aprendido a proteger su intimidad sin dejar de ser fiel a sí misma. Su honestidad y su transparencia han sido valoradas por sus fans, quienes le han mostrado su apoyo incondicional. Can Yaman, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera. Ha participado en nuevos proyectos, ha viajado por el mundo, y ha seguido conquistando a sus fans con su encanto y su talento. Ambos artistas han demostrado que la vida continúa, y que el final de una relación no es el fin del mundo. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la confirmación de Demet Özdemir de que Can Yaman ya no está en su vida. Hemos explorado la historia de su relación, la intensidad, los rumores, la separación y, finalmente, la confirmación. Es un tema que, como hemos visto, ha generado mucha curiosidad y debate, y creo que hemos aclarado algunas cosas importantes. Hemos aprendido que aunque la vida de las celebridades parezca un cuento de hadas, también tienen que enfrentarse a desafíos, presiones y situaciones difíciles. Hemos visto cómo la exposición pública puede afectar una relación, y cómo el respeto a la privacidad y la honestidad son fundamentales. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. Si es así, no duden en dejarme su me gusta. También pueden compartir este vídeo con sus amigos, dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Además me gustaría recordarles que aunque hayamos analizado la relación de Demet y Can, es importante respetar su privacidad y su decisión de seguir adelante con sus vidas. Evitemos las especulaciones y centrémonos en apoyar a ambos artistas en sus proyectos futuros. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo la fama y el amor pueden entrelazarse, pero también de cómo la vida continúa después de una separación. Ambos han demostrado ser personas fuertes y talentosas, y su futuro profesional y personal promete ser brillante. La confirmación de Demet es un cierre, un punto final a una historia que cautivó a muchos. Ahora, cada uno de ellos puede escribir su propia historia, sin la sombra del pasado. Y nosotros como espectadores podemos aprender la lección de que aunque el amor a veces termina, la vida siempre sigue adelante. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden siempre sonreír y ser felices.